El inicio de los entrenamientos de los zorros estaba programado para el lunes, día 10 de junio, pero todos debían estar allí el día anterior para tener tiempo de acomodarse en la residencia de atletas. Weimar había pegado en la nevera una lista detallando la hora aproximada de llegada de cada uno. El primero no llegaría antes de las 2 de la tarde y el último no lo haría hasta las 5. Neil estaba impaciente por tener a todo el equipo reunido por fin. Kevin tendría un equipo entero al que gritar y tendría que dejarle en paz de una vez. Por el momento, Kevin había conseguido mantener la calma con Andrew. Neil lo achacaba a años de práctica sonriendo a la prensa y fingiendo que todo iba bien cuando en realidad estaba viviendo con los marginados abusivos de una familia de mafiosos. Aún así, tanto estrés necesitaba una vía de escape y él era un blanco fácil. Las 2 semanas que pasaron entre la votación del CRRE y el inicio oficial del entrenamiento de verano fueron tan duras que casi consiguieron que empezara a odiar tanto a Lexi como a Kevin. Este último había pasado de ser imposible de complacer a absolutamente insoportable. Por lo general, los primos dejaban que hiciera lo que quisiera con Neil y fingían que no pasaba nada. A Neil se le daba mucho mejor provocar peleas que ganarlas, pero perder merecía la pena si pudiera cruzarle la cara de un puñetazo a Kevin, aunque solo fuera una vez, pero buscar pelea no era propio del personaje de Neil que estaba representando. Por mucho que odiara parecer un debilucho, no tenía otra opción. No podía mostrar su verdadero yo delante de Kevin y Andrew, así que apretó los dientes y se esforzó por contenerse. Ahora solo tenía que sobrevivir unas cuantas horas más. Weimar los llevó a él y a su bolsa al estadio, donde el entrenador recogió un paquete con las llaves de la residencia para los zorros. Neil tomó las suyas y los documentos que contenían las normas de comportamiento en la residencia. Lo leyó por encima antes de firmar en la línea de puntos. Weimar le cambió los papeles por un listado de clases y asignaturas. Como fichó tan tarde con el equipo, el plazo de matrícula adelantada para atletas ya había terminado, por lo que tendría que hacerla en agosto junto con el resto de los estudiantes de primero. No había ninguna prisa, ni siquiera sabía todavía qué carrera iba a escoger. Se llevó el listado a la sala de estar de los zorros y se acurrucó en uno de los sillones a echarle un vistazo. Debería limitarse a escoger algo al azar. Después de todo, no iba a durar ni un semestre allí, pero le resultaba interesante ver todas las opciones que Palmetto ofrecía. Se le pasó por la cabeza estudiar algo completamente absurdo, pero era una persona demasiado práctica como para comprometerse con la idea. Si lo que quería era algo útil, solo había una opción lógica. Los idiomas eran la clave de la libertad sin la cual no podía vivir. Hablaba alemán fluido, seguido de cerca por el francés, gracias a los 8 meses que vivió en Francia y otros 10 en Montreal. Su dominio de ambos ya no era el de antes por culpa de la falta de práctica, pero se aseguraba de ver las noticias y leer artículos sobre el extranjero por internet para evitar perderlo del todo. Podría pedirles a los primos que le ayudaran con el alemán, pero no quería desvelar que era capaz de entender sus conversaciones privadas. Tampoco tenía muy claro hasta qué punto hablaba Kevin francés, pero no sentía ningún deseo por pasar más tiempo con él de lo necesario. Repasó la sesión de lenguas modernas, debatiendo consigo mismo. Había 5 idiomas que tenían una carrera propia y otros 3 que podían elegirse como optativas. Lo más inteligente sería estudiar español. Era un idioma que nunca se le había dado bien y hacía tiempo que lo había olvidado por completo, enterrado bajo el alemán y el francés. Si consiguiera retomarlo, le abriría todo un nuevo mundo de oportunidades en el hemisferio sur. Se pasó una hora mirando la lista de asignaturas obligatorias, consultando la programación de las clases e intentando organizar el horario idóneo. En cuanto creía que ya había fijado un par de clases, volvió a encontrarse con un conflicto de horario y tenía que volver atrás y empezar de nuevo. El problema era la cantidad de tiempo que tenía que dejar libre para los entrenamientos. Tras el inicio del curso, los zorros se reunirían durante 2 horas por la mañana y 5 por la tarde. Además, tenía que encontrar tiempo para las 5 horas de tutorías que eran obligatorios para todos los atletas de Palmetto. Necesitó 6 borradores antes de encontrar un horario que lo cuadrara todo. Miró el reloj, comprobó que aún le quedaba media hora de espera y se planteó usarla para correr dando vueltas alrededor de la cancha. Acababa de levantarse cuando Abby entró por la puerta. Neil la había visto un par de veces durante el verano, cuando Weimar le había dado pereza cocinar y quería que ella lo hiciera por él. Nunca había buscado su compañía por iniciativa propia, ya que verla a ella implicaba ver al grupo de Andrew. Era incapaz de comprender cómo soportaba tenerlos en su casa. «Hola, Neil», dijo Abby. «¿Llegas un poco pronto para la reunión?» «El entrenador se niega a dejarme entrar en la torre de los zorros hasta que llegue Matt». Abby miró su reloj. «Verás cómo llega enseguida. Ya que tienes un rato libre, podemos hacerte el chequeo médico ahora y así nos lo quitamos de en medio». «¿Chequeo?» Es algo rutinario. Peso, altura y todo eso. Hay que hacerlo hoy en vez de mañana porque tenemos que sacarte sangre. No puedo dejar que salgas a la cancha hasta que te hayas recuperado. ¿Cuándo fue tu última revisión médica? Hace mucho. ¿No te gustan los médicos? A los médicos no les gusto yo. ¿Es necesario? No puedes jugar hasta que te dé el visto bueno, así que sí.
dijo Abby, abriendo la puerta de la enfermería. Encendió la luz al entrar, sin darse cuenta de que Neil no se había movido. Tardó un par de minutos en salir a buscarlo. «Es para hoy, si no te importa. Sois muchos y tengo que veros a todos». Se levantó del sillón, asió su bolsa y entró en la enfermería. Dejó la bolsa en el suelo a sus pies y se sentó en la camilla. La primera parte del chequeo fue tan fácil como Abby había dicho que sería. Dejó que lo pesara y que le hiciera una serie de pruebas, desde comprobar sus reflejos hasta tomarle la atención. Le sacó 2 tubos de sangre del brazo izquierdo, los etiquetó y los guardó en un cajón bajo llave. Entonces hizo un gesto en su dirección. «Quítate la camiseta». Neil se la quedó mirando. «¿Qué? No puedo ver si tienes marcas de agujas a través del algodón, Neil». «No me meto nada. Bien por ti», respondió Abby. «Sigue así. Ahora quítate la camiseta». Neil clavó la vista a la puerta cerrada tras ella y no dijo nada. Abby la observó en silencio. Tras 5 minutos así, fue ella quien se dio primero. «Me gustaría ponértelo lo más fácil posible, pero no puedo ayudarte si tú no me ayudas. Dime por qué no quieres quitarte la camisa, por favor». Neil buscó la manera más delicada de decirlo. «No estoy bien». Fue lo mejor que se le ocurrió. Abby le puso un dedo en la barbilla y le giró la cabeza hacia ella. «Neil, trabajo para los zorros. Ninguno estáis bien. Lo más probable es que haya visto cosas mucho peores que las que intentas ocultarme». Neil sonrió, sin humor. «Espero que no». «Confía en mí», dijo Abby. «No voy a juzgarte. Estoy aquí para ayudaros. ¿Recuerdas? Ahora soy tu enfermera. La puerta está cerrada y tiene pestillo. Lo que pasa aquí dentro se queda aquí dentro. No se lo dirás al entrenador. Esto no es asunto suyo». Hizo un gesto con la mano que tenía libre para señalarlos a ambos. «Solo le informo de aquello que pueda afectar a tu rendimiento o si estás infringiendo la ley y necesitamos intervenir». Neil siguió mirándola, preguntándose si podía confiar en su palabra y sabiendo que no tenía elección. Sentí un hormigueo en la piel, imaginando cómo reaccionaría. «No puedes hacerme preguntas», dijo, al fin. «No hablaré contigo de esto, ¿de acuerdo?» «De acuerdo», aceptó Abby sin problema. «Pero que sepas que cuando quieras hablar de ello, aquí estoy, y Betsy también». Neil no pensaba decirle nada a la psiquiatra, pero asintió. Abby bajó la mano y él se quitó la camisa antes de perder el valor para hacerlo. Abby creía estar preparada. Él sabía que no lo estaba y tenía razón. Abrió la boca en una exhalación silenciosa y su expresión se tornó neutra, pero no lo bastante rápido como para ocultar la manera en la que se le encogió el rostro. Neil vio cómo la tensión se instalaba en sus hombros. La miró a la cara mientras ella lo contemplaba, observando cómo sus ojos repasaban las marcas violentas de una infancia horripilante. En la base del cuello comenzaba una cicatriz curva que le bajaba por la columna. A un dedo de distancia había una arruga de bordes irregulares, cortesía de una bala que lo alcanzó justo en el borde del chaleco antibalas. Un trozo de piel pálida deformada que iba desde el hombro izquierdo hasta el ombligo marcaba el lugar donde se había desollado dentro del asfalto tras saltar de un coche en marcha. Las cicatrices pálidas se cruzaban aquí y allá, producto de una vida a la fuga, ya fueran causadas por accidentes estúpidos, huidas desesperadas o encontronazos con la escoria local. A lo largo del abdomen había líneas más gruesas que se sobreponían unas sobre otras, causadas por distintos enfrentamientos con los secuaces de su padre mientras huían. Había un motivo por el cual su padre era conocido como el carnicero. Su arma predilecta era un cuchillo de carnicero. Todos sus hombres eran hábiles con un arma blanca y más de uno había intentado acuchillar a Neil como si fuera un cerdo. Y allí, en el hombro derecho, tenía la silueta impecable de la mitad de una plancha. No recordaba qué había dicho o hecho para irritar a su padre hasta aquel punto. Seguramente había sido tras una de las visitas de la policía local. Ni la policía ni los federales tenían nada concreto contra su padre, pero se pasaban por allí tan a menudo como podían con la esperanza de encontrar algo. Neil solo tenía que estar callado y quieto hasta que se marcharan. Imaginaba que aquel día se removió demasiado porque en cuanto se hubieron ido su padre le arrancó la plancha de la mano a su madre y le pegó con ella. Aún recordaba el aspecto de su piel al quedarse pegada al metal. Retorció la camiseta entre las manos y levantó los brazos, mostrándoselos. «¿Tengo marcas de agujas?» «Neil», dijo Abby en un susurro. «¿Las tengo o no?» Abby apretó la boca hasta formar una línea e hizo un esfuerzo por devolver su atención al chequeo médico. En cuanto le dio el visto bueno para que volviera a ponerse la camiseta, Neil se la pasó por encima de la cabeza. Ella rellenó el resto de formularios en silencio. «Ya hemos terminado», dijo. Neil, no. Agarró su bolsa y huyó de la enfermería tan rápido como pudo. Casi esperaba que fuera tras él, pero Abby se quedó en su despacho y dejó que se marchara. Neil hojeó el listado de asignaturas intentando calmarse. Le dolían los dedos de ganas de encender un cigarro. Necesitaba algo que lo hiciera sentirse un poco menos solo.
Apartó el listado y comprobó que todo su cuerpo quedaba cubierto por la camiseta. Todas las que tenía eran al menos 2 tallas más grandes, porque la ropa suelta ocultaba mejor las cicatrices, pero aún así se sentía vulnerable, como si tuviera la piel en carne viva. Metió el listado en la bolsa, se la colocó del hombro y recorrió el pasillo con la firme intención de pasar el resto de la tarde en el círculo interno de la cancha. Había llegado hasta el vestíbulo cuando una puerta se abrió a sus espaldas. Neil se detuvo en la salida, dubitativo, y miró atrás a tiempo para ver a alguien entrando en la sala de estar al otro lado del pasillo. El recién llegado resultaba sorprendentemente alto comparado con los zorros que Neil había tenido que soportar hasta entonces. Nicky medía casi 1,80 y Kevin le sacaba un par de centímetros. Pero aquel hombre tenía pinta de rozar 2 metros de altura. Gran parte del efecto se debía a su pelo negro, engominado en puntas por toda la cabeza. El peinado fue también lo que le impidió reconocerlo de inmediato, dado que el estilo atrevido era una novedad. Para cuando recordó el nombre que iba asociado con la cara, el hombre ya había cruzado el vestíbulo hasta él y alargado la mano. Neil aceptó e hizo todo lo posible por mantener la mirada fija en el rostro de Matthew Boyd. Era una tarea difícil. La camiseta de manga corta que llevaba no ocultaba en absoluto las marcas de agujas en ambos brazos, difuminadas pero aún evidentes. Era comprensible que Abby fuera tan intransigente con aquella parte del chequeo. Matt Boyd, dijo, con un firme apretón de manos. Soy estudiante de tercero y defensa titular de los zorros. Tú debes de ser Neil. No tuvo que molestarse en contestar. Weimar había oído llegar a Matt y salió de su despacho para tirarle una llave a la cabeza. El tintineo captó la atención de Matt y se giró justo a tiempo para que las llaves le dieran en la cara. Las atrapó mientras caían y le dedicó una mueca al entrenador. ¡Joder! ¿Entrenador? Yo también me alegro de verte. ¿En qué momento dejamos de saludarnos con un hola? Eso digo yo. Pasas por delante de mi puerta y no dices pío, dijo Weimar. Creía que estabas liado. Yo siempre estoy liado, pero nunca os he impedido interrumpirme, cabroncetes. Matt se encogió de hombros y miró alrededor. ¿Dónde están los monstruos? Probablemente destruyendo la torre en este mismo momento. ¿Conoces a Neil? Estaba en ello. Matt le dedicó una mirada cómplice. No me puedo creer que hayas aguantado al entrenador todo este tiempo. ¿Cómo has logrado sobrevivir? Estaba casi siempre fuera, respondió Neil. Ha estado entrenando con Kevin y con Andrew todos los días, dijo Weimar. Madre mía, exclamó Matt. Entrenador, eres un sádico. Ya lo sabe, intervino Abby, apoyándose contra el quicio de la puerta de su despacho. Bienvenido de vuelta, Matt. ¿Has tenido un buen viaje? Más o menos, pero he bebido tanto café que no creo que pueda dormir en una semana. Volvió a mirar a Neil. ¿Ya te has instalado? El entrenador me ha prohibido mudarme hasta que llegaras. Y te has hecho de rogar, dijo Weimar. Llévatelo y largaos de aquí los dos. Vamos, dijo Matt. Pasaremos por casa del entrenador para recoger tus cosas. Esto es todo, dijo Neil. Matt miró la bolsa y luego echó un vistazo alrededor en busca de maletas inexistentes. Le dirigió una mirada curiosa a Weimar, que sacudió la cabeza y se giró de nuevo hacia Neil. Estás de coña, ¿no? Tendrías que ver todo lo que he conseguido meter en la camioneta y todo lo que me he dejado. ¿Y tú vas a aguantar todo el año con una bolsa? ¿Tienes algún hechizo de expansión o algo? Te toca llevártelo de compras esta semana, dijo Weimar. En tu tiempo libre, eso sí. Estoy hasta las narices de verle siempre con la misma ropa. Cuando vayáis a ir, dímelo y te doy la tarjeta del equipo para cargarle el gasto a la universidad. Neil se ofendió un poco. Tengo dinero. Bien por ti, replicó Weimar. ¿Os vais o qué? No te he echado nada de menos, dijo Matt, pero no parecía decirlo en serio. Vámonos, Neil. La camioneta de Matt estaba aparcada a 2 plazas del coche de Weimar y el de Abby, un monstruo azul con pinta de poder hacer un agujero que atravesara el estadio de un lado a otro sin detenerse. No había exagerado sobre la cantidad de cosas que tenía. La parte de atrás estaba llena de muebles con apenas una docena de cuerdas tirantes evitando que se cayeran. Los asientos traseros de la cabina también estaban llenos de maletas y cajas. Matt apartó una mochila del asiento del copiloto y la tiró a la parte de atrás junto con las otras cosas para hacerle un hueco a Neil. La furgoneta arrancó con un ronroneo que Neil sintió en lugar de oír y la radio cobró vida medio segundo después a todo volumen. Matt la apagó y cerró la puerta de un tirón. Para que sepas, no todos somos tan malos, dijo mientras salía del aparcamiento. A Dan le cabreaba mucho que tu primera impresión del equipo fueran los inútiles. Estaba casi segura de que no te quedarías el tiempo suficiente como para conocernos a los demás. Incluso se le ocurrió la idea de volver al campo antes de tiempo para ser de mediadora, pero el entrenador le dijo que no se molestara, que tendrías que lidiar con ellos tarde o temprano. Son un grupo interesante, dijo Neil. Interesante, repitió el otro. Creo que es lo más suave que he escuchado a nadie decir sobre ellos. Pero, en serio, si te dan problemas, dímelo. Le pegaré una paliza a Kevin por ti. Gracias, pero puedo apañármela solo. Eso pensaba yo también. Se pasó una mano por el pelo, dispersando las puntas en todas direcciones.
Andrew me dejó muy claro que no iba a dejar que nadie le toreara. Si cambias de idea, ya sabes dónde estoy. La oferta no caduca hasta después de la graduación. Gracias, dijo, aunque no necesitaba su ayuda. Matt señaló a través del parabrisas. Ahí está. La mayoría de edificios, despachos y residencias de la estatal de Palmetto estaban contenidos dentro de la calle conocida como Perimeter Road. La Torre de los Zorros era una de las pocas excepciones, pero solo porque una colina repentina obligaba a la Perimeter a bordear las zonas verdes del campus cerca de la Torre del Reloj. La colina podría haber sido un lugar agradable para que los estudiantes comieran y descansaran entre clases, pero alguien decidió construir la residencia para atletas en la cima. Tenía 4 plantas y su propia sala de informática, además de un aparcamiento privado. El aparcamiento estaba en la parte de atrás y el coche de Andrew era el único estacionado. Matt se saltó todas las líneas que delimitaban los espacios para detenerse junto al bordillo. Entre los dos, descargaron los contenidos de la furgoneta sobre la acera, y Neil esperó junto a la pila mientras Matt aparcaba. Subirlo todo hasta la 3ª planta fue una pesadilla, sobre todo porque varios muebles no cabían en el ascensor. Las escaleras eran demasiado estrechas como para que fuese un trabajo fácil y el pasamanos era un obstáculo cada vez que tenían que doblar una esquina en los descansillos. Además, la diferencia de altura entre los dos y el hecho de que Neil aún estuviera cargando con su bolsa lo hacían todo aún más difícil. No quería dejar la bolsa ni en su habitación ni en la furgoneta, así que hizo todos los viajes con ella encima. Su habitación era la 321. Había una cocinilla al entrar por la puerta a la derecha, y la sala principal era un salón espacioso. 3 escritorios desnudos aguardaban contra la pared a ser cubiertos con libros y trabajos. Un pasillo como desembocaba en el baño y daba paso al dormitorio en un lateral. Había una litera contra una de las paredes y la 3ª cama estaba elevada a la altura del pecho contra la otra para hacer hueco a estanterías y cómodas en el espacio que quedaba debajo. La habitación solo tenía un armario, pero habían varios divisores colgando de la barra vacía. Hicieron falta varios intentos para conseguir que todo cupiera. Al final empujaron todos los escritorios hasta la pared de la ventana, tan pegados que casi se tocaban, para que Matt pudiera colocar su sofá contra una de las paredes largas y su mesita de café en medio del salón. Le había quitado las baldas al mueble de la televisión antes de montarlo en la furgoneta, pero la mayoría de los tornillos seguían en su sitio. Solo tardaron un par de minutos en volver a montarlo y Matt enseguida lo llenó con la tele y varias consolas. Neil lo dejó organizando su colección de películas y volvió al dormitorio. Los colchones estaban desnudos, así que tendría que comprar sábanas. No había dormido en una cama de verdad desde que dejaron Seattle. Se había colado en algunos coches en California para descansar en el asiento trasero, había dormido en el autobús camino de Nevada y dormitado en el asiento del copiloto de varios camiones mientras hacía autostop hasta Arizona. La casa de Millport no tenía muebles, así que dormía en el suelo con una camiseta como almohada. El sofá de Weimar era lo mejor que había tenido desde hace más de un año, pero ahora tenía una cama. Dormir solo iba a ser desconcertante. Se había acostumbrado a dormir en la misma cama que su madre, que se ponía paranoica si no lo tenía al alcance de la mano. Dormían espalda con espalda, protegiéndose el uno al otro, con el bulto incómodo pero tranquilizador de las pistolas bajo la almohada. «Voy a recoger a Dan y a René al aeropuerto», dijo Matt desde la puerta. «¿Te vienes?» «Tengo que ir a comprar unas cosas», respondió Neil. «¿Tienes alguna preferencia de cama?» Soy demasiado alto para dormir arriba y Seth tiene unos horarios rarísimos, así que, a no ser que te den miedo las alturas, lo mejor es que cojas la de arriba. Volveré en 1 hora, más o menos. Cuando las chicas estén instaladas, iremos todos al estadio. Dan no se creerá que estás bien hasta que lo vea con sus propios ojos. Para entonces ya habré acabado, dijo Neil, así que Matt se marchó. Esperó a que la puerta se cerrara tras él antes de descolgarse la bolsa del hombro. Empezó a andar de un lado a otro de la habitación, con una sensación de pesadez en el estómago. Su taquilla estaba en la otra punta del campus y el cajón con llave de Weimar estaba aún más lejos. El único lugar medio seguro del cuarto era su cómoda, y solo porque los cajones se cerraban del todo. Nada tenía pestillo excepto la puerta principal. Podría llevarse la bolsa, teniendo en cuenta que la tienda estaba a apenas 3 kilómetros, pero tenía que comprar tantas cosas que no podía cargar con todo de vuelta. En lugar de eso, repasó la línea temporal en su cabeza, sumando el tiempo que tardaría Matt en llegar al aeropuerto, la espera hasta que las maletas de las chicas aparecieran en la cinta y el camino para volver. Incluso si Matt solo estaba fuera durante 1 hora, ambos estarían de vuelta en la residencia a la misma hora. El pestillo de la habitación tendría que ser suficiente por el momento. Podría buscar una solución mejor en la tienda. Sacó la cartera del bolsillo lateral de la bolsa y metió esta en el último cajón de la cómoda. Apenas cabía, pero al menos podía cerrarlo. Posó los dedos contra la madera un segundo, buscando el valor para alejarse, y comprobó la cerradura 3 veces al salir. La habitación contigua era de las chicas y la siguiente la de los primos. Nicky estaba en la puerta y sonrió al verle. «¿Cuánto tiempo?», dijo Nicky. «¿Qué te ha parecido Matt?» «Parece buena gente», respondió Neil sin detenerse.
¡Y está buenísimo!, exclamó Nicky a sus espaldas con una carcajada. Bajó por las escaleras, miró el reloj al llegar a la puerta principal y echó a correr hacia la tienda. El aire acondicionado era algo celestial contra el calor de su piel mientras se paseaba por los pasillos, cogiendo lo que necesitaba sin detenerse en los detalles. Compró de todo, desde sábanas hasta tinte para el pelo y comida, y luego volvió a por una bolsa bandolera. La bolsa de deportes tenía el tamaño exacto para contener todas sus posesiones, por lo que no sobraba espacio para libros y cuadernos. Fue a la sección de ferretería, pero no encontró ningún pestillo que pudiera instalar en alguna parte de la habitación, por lo que regresó a la sección de papelería y objetos de oficina. Al final del pasillo habían cajas fuertes a prueba de incendios. Eran demasiado pequeñas para su bolsa y también demasiado pequeñas para contener su ropa, pero eran lo bastante grandes para lo que de verdad necesitaba esconder. Se hizo con una y lo llevó hasta la caja para apilarlo todo sobre la cinta. La caja fuerte hizo que el camino de vuelta a la residencia fuera bastante incómodo, ya que pesaba demasiado como para llevarlo en una bolsa sin que ésta se rompiera. Había sido rápido, pero el vuelo de las chicas debía de haberse adelantado, porque la furgoneta de Matt estaba ya en el aparcamiento cuando regresó. Se acercó y puso una mano sobre el capó, pero no habría sabido decir si el calor era del sol o del motor. Entró en el edificio y subió corriendo las escaleras con el corazón martilleándole el pecho. La puerta de Nicky estaba cerrada, pero ahora eran las de las chicas las que estaba entreabierta. Oyó voces al pasar por delante, pero no quiso pararse a saludar. Se apresuró a llegar a su habitación. Solo una vez hubo comprobado que seguía cerrada con llave, pudo respirar de nuevo. Vació las bolsas sobre el suelo del dormitorio para organizar lo que había comprado. Dejó las sábanas sobre la litera todavía con el plástico puesto y colocó la escueta compra encima de la cómoda. Sacó el relleno del cartón de la caja fuerte, leyó por encima las instrucciones y advertencias y apartó todo lo demás para poder alcanzar su bolsa. Le costó trabajo abrir el cajón porque la bolsa de deporte cabía muy justa, pero por fin consiguió sacarla y la dejó caer frente a sí. Abrió la cremallera de un tirón, levantó la tapa para apartarla y se quedó congelado. A primera vista, los contenidos de la bolsa no parecían haber sido alterados. Todo seguía allí, tal y como lo había dejado, las prendas dobladas pero arrugadas debido al ajetreo reciente. Pero Neil había heredado la paranoia de su madre y colocaba su ropa de manera muy particular. Incluso un ladrón cuidadoso lo habría pasado por alto, ya que Neil doblaba todo de la misma manera. El código yacía en las etiquetas. Siempre doblaba 2 veces las etiquetas de una de las camisas de la parte de arriba. Alguien había estado husmeando entre sus cosas y lo había vuelto a colocar todo en el mismo orden. Las mismas capas, la misma manera precisa de doblar, pero una mano demasiado cuidadosa había aplanado todas las etiquetas. Sacó la ropa de la bolsa, la arrojó al suelo y escarbó con desesperación hasta encontrar el archivador escondido en el fondo. Tenía el aspecto del diario de un acosador de principio a fin. Fundas de plástico llenas de recortes de periódicos, fotografías y cualquier otra cosa que había podido encontrar sobre Kevin y Rico. Los recortes estaban pegados a hojas de papel grueso que Neil había colocado por parejas en las fundas para crear unos bolsillos secretos entre ellas. En aquellos bolsillos estaban sus posesiones más importantes. La mayoría de fundas contenían dinero, certificados con un valor de 5 dígitos que podía cobrar cuando lo necesitara, números que indicaban dónde su madre había escondido más dinero mientras huían y fajos de billetes atados con gomas. Casi al final había una lista de contactos de emergencia, codificada en una rima pueril. Solo uno de ellos vivía en Estados Unidos. Su madre se había casado con el líder de una familia criminal estadounidense, pero se había criado en una familia británica muy similar. Su hermano, Stuart Harsford, le dio la lista cuando huyó de su marido. A su vez, ella se la dio a Neil al morir. El teléfono de Stuart estaba en la página siguiente, sepultado en una página cubierta por completo por números aleatorios. Neil solo sería capaz de encontrarlo usando su nombre de nacimiento. Tantas filas hacia abajo como letras tenía su nombre y tantas columnas hacia la derecha como la de su apellido. Nunca había llamado y esperaba no tener que hacerlo. No tenía sentido huir de una familia de asesinos para meterse de lleno en otra. La última funda contenía una prescripción oftalmológica falsificada. Neil no las necesitaba, pero no podía comprar lentillas de color sin las medidas del diámetro y la curvatura de su ojo. Guardado junto a esta había una caja de lentillas marrones. Repasó el dinero e hizo los cálculos en su cabeza. Era la cantidad correcta, pero eso no hizo que se sintiera mejor. Si alguien había registrado sus cosas y había encontrado el archivador y aquello que escondía, ¿cómo iba a explicarlo? Solo con los certificados y el efecto había $250,000. El hecho de que alguien hubiese estado allí hurgando en su bolsa hizo que el estómago le ardiera de rabia. Lo más inteligente era fingir que no había notado nada raro y esperar a que el ladrón acudiera a él. Es lo que habría hecho su madre. Por desgracia, Neil había heredado el temperamento de su padre y ya estaba harto. Podría haber sido Matt, pero lo dudaba. No era que confiara en él,
Neil no confiaba en nadie, sobre todo no en alguien a quien acababa de conocer. La cronología culpaba a Matt, ya que no habría podido ir y volver del aeropuerto, ayudar a las chicas a subir sus cosas y, aún así, tener tiempo para sacarlo todo de la bolsa y volverlo a meter. Eso solo dejaba a un sospechoso evidente. Neil metió un dedo en el lomo del archivador y sacó las 2 agujas finas que quedaban del set de ganzúas de su madre. Se las colocó entre los labios para no perderlas e introdujo la combinación de la caja fuerte. Metió el archivador dentro, cerró la portezuela con fuerza y enganchó un candado en la manecilla de la caja. Tiró de esta un par de veces con ímpetu para asegurarse de que estaba bien cerrada y la metió bajo la montaña de ropa. Dejó caer las agujas sobre la palma de la mano y salió de la habitación hecho una furia, deteniéndose solo para cerrar la puerta con llave a sus espaldas. Comprobó la manija de la puerta de Andrew y no le sorprendió encontrarla cerrada. Se agachó frente a ella y se puso manos a la obra, pero no le llevó mucho tiempo. Era una cerradura barata y más sencilla de forzar que la de su antiguo vestuario. Al parecer, quien había construido la residencia no había contado con gente como Neil y Andrew. Se puso en pie, se metió las ganzúas en el bolsillo y abrió la puerta de un empujón. El grupo de Andrew estaba esparcido por el salón. Aaron y Nikki estaban medio hundidos en los puffs idénticos jugando a un videojuego. Kevin estaba leyendo una revista en uno de los escritorios y Andrew estaba sentado en el escritorio más próximo a la ventana, fumando. Todos detuvieron lo que estaban haciendo al abrirse la puerta y se quedaron mirando a Neil. Andrew fue el primero en reaccionar, tiró la colilla por la ventana y sonrió. «Prueba otra vez, Neil. Te has equivocado de habitación». Aaron puso el juego en pausa con un dedo y miró a Nikki. «La llave estaba echada», dijo en alemán. No llegaba a ser del todo una pregunta. «Lo estaba», contestó Nikki. Cambió de idioma para dirigirse a Neil, amable. «Parece que Matt ha vuelto. ¿Ya has conocido a Dan y a René?» El engaño doble que había en sus palabras y la sonrisa de Nikki solo sirvieron para cabrearlo aún más. Si iban a seguir hablando en alemán para comunicarse a espaldas de los demás, Neil iba a mantener su conocimiento del idioma en secreto hasta el último momento, pero aquello no significaba que no pudiera devolverle el golpe, así que se pasó al francés y centró toda su ira en Kevin. «No toquéis mis cosas». Debería haber sentido algo de satisfacción al ver las caras de sorpresa que causaron el idioma en su tono furioso, pero no sintió nada. «La próxima vez que uno de vosotros se meta donde no le llaman, os juro que os arrepentiréis». Tardaron un siglo en responder. Nikki estaba demasiado ocupado mirándole con la boca abierta, y Aaron tenía la mirada fija en Kevin, aguardando la traducción. La sorpresa de Andrew se disolvió en lo que un necio podría confundir con regocijo y se inclinó hacia adelante sobre el escritorio. «Vaya, otro de los muchos talentos de Neil. ¿Cuántos puede tener una persona?» Neil lo ignoró, centrándose en Kevin. «Dime que lo has entendido». «Lo he entendido», dijo Kevin en francés, «pero no me importa». «Haz que te importe. He dejado que me mangonees durante 2 semanas porque sé lo mucho que te asusta el cambio de distrito, pero ya estoy harto. Andrew se va a enterar de la reunión de esta noche. Deberías estar preparándote para una explosión en vez de atosigarme. Tú encárgate de tu incompetencia. Yo me encargaré de Andrew. Más te vale. Ponle una correa a tu monstruo o lo haré yo. Un chiquillo asustado como tú, que te den, tullido». Al otro lado de la habitación, el rostro de Kevin se tornó en blanco. «¿Qué me has llamado?» «Una vieja gloria que es un obstáculo para el resto». Kevin se levantó de la silla tan rápido que la tiró al suelo. Neil retrocedió hasta salir de la habitación y cerró la puerta. Solo había dado 2 pasos en dirección a su habitación cuando Kevin volvió a abrirla de un tirón. Le rodeó el cuello con las manos en un instante y estampó a Neil contra la pared de enfrente. Este le clavó los dedos en las muñecas, intentando aflojar la presión lo bastante como para poder respirar. Intentó pegarle un rodillazo, pero el otro lo atrapó contra la pared con su propio cuerpo. «¿Qué coño me has llamado?» No tenía aliento para responder, no hizo falta. El tono iracundo de Kevin y el golpe de Neil contra el cemento de la pared fue suficiente como para inundar el pasillo de zorros. Andrew fue el primero en aparecer en la puerta de los primos, pero fue Matt el que salió disparado hacia Kevin. Le pasó un brazo alrededor del cuello y le echó la cabeza hacia atrás en un ángulo peligroso. «¡Suéltalo, Day!», gruñó Matt. «¡Ey, ey! ¡Vamos a calmarnos!», dijo Nikki detrás de Andrew. «Venga ya, Matt». Kevin apartó una mano del cuello de Neil para clavarle el codo a Matt en las costillas. Este soltó un gruñido y apretó aún más, obligando a Kevin a soltar a Neil por completo si quería seguir respirando. Matt tiró de él para apartarlo, pero Kevin se libró de su agarre enseguida e intentó pegarle un puñetazo. Matt lo desvió y devolvió el golpe con tanta fuerza que lo tiró al suelo. La cara de Matt indicaba que solo acababa de empezar, pero Andrew se interpuso entre ellos antes de que pudiera perseguir a Kevin. Estaba sonriendo y su postura era despreocupada, pero Matt sabía que no debía arriesgarse contra el mini psicópata. Retrocedió un paso, renunciando a la pelea en silencio, y miró a Neil, preocupado. Este no miró a nadie y actuó como si la pared del fondo fuera lo más interesante que había visto en años.
Aquel fue el momento en que las chicas decidieron intervenir. Una de ellas se colocó al lado de Matt, con el rostro contraído por la rabia. Paseó una mirada sombría entre el grupo de Andrew y Neil. ¿Qué demonio estáis haciendo? Acabamos de volver. ¿Por qué hemos empezado ya a pelearnos? Técnicamente, nosotros nunca nos fuimos, dijo Andrew, y Neil ya lleva aquí un par de semanas. Vosotros sois los únicos que acabáis de llegar. Se inclinó hacia un lado para mirar detrás de ella a su compañera de habitación. Hola, René, ¿ya era hora? La chica no dejó que René respondiera. Explícate, Andrew, ahora mismo. ¿Me miras como si fuera culpa mía? Le apuntó con un dedo. Vuelve a mirar, ¿quiere? Neil estaba en nuestra habitación, lo que significa que era él quien buscaba pelea. Tu parcialidad es cruel y muy poco profesional, Dan. Danielle Wills se volvió entonces para mirar a Neil. La capitana de los zorros era más alta que él, aunque no mucho más. Tenía el pelo castaño extremadamente corto y alborotado por la mudanza. Repasó a Neil de arriba abajo con la mirada, entrecerrando los ojos marrones. ¿Qué pasa aquí? No pasa nada, dijo Neil. Cuando Dan hizo un gesto entre él y Kevin, se encogió de hombros. Solo una diferencia de opiniones. Nada importante. Nos llevamos todos de maravilla, dijo Andrew. Neil ha aceptado ir al estadio en nuestro coche y todo. ¿En serio? Preguntó Dan, escéptica. Todos los presentes miraron a Neil. El hecho de que fuera una decisión suicida ya no significaba nada. No si el grupo de Andrew había husmeado entre sus cosas. Tenía que hacer control de daños. Sí, dijo. Pensé que la furgoneta de Matt estaría llena, así que he aceptado la oferta. Dan parecía lista para discutírselo, pero Matt la acalló tocándole el brazo. Ella miró a Andrew con suspicacia y sacudió la cabeza. No sé quién empezó esto, pero la pelea se acaba aquí. Siempre tan optimista, dijo Andrew, y le dedicó su saludo de 2 dedos a Neil. Nos vemos luego. No salgas corriendo, ¿eh? Ni se me ocurriría, mintió Neil. Andrew desapareció de su habitación. Aaron y Nicky fueron tras él. Kevin fue el último en moverse. Le dedicó una mirada gélida a Neil mientras se marchaba y cerró de un portazo tras de sí. Él se quedó mirando cómo se iban y preguntándose cómo iba a sobrevivir al viaje en coche.